Era mi primer año en el colegio militar, un lugar que siempre había idealizado como un bastión de disciplina y honor, pero pronto descubrí que más allá de los rigores de la formación, había una aura de misterio que envolvía por completo a las instalaciones. Todo el mundo hablaba de la antigua casona que se alzaba al final del patio, la casa del comandante. Nadie se atrevía a acercarse. Decían que estaba maldita. Una noche mientras mis compañeros dormían, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidí aventurarme solo hacia la casa. La luna escasa de nubes iluminaba el sendero, y mis pasos resonaban en la quietud de la noche. La puerta de la casona estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero mi determinación me empujó hacia adentro. El interior estaba cubierto del polvo y el aire era denso. Las sombras danzaban a mi alrededor y sentí que mis sentidos estaban a flor de piel. Aquella casa tenía vida, una vida que me observaba. Caminé por el pasillo. Las altas paredes estaban adornadas con retratos de antiguos comandantes que en mi imaginación parecían seguirme con la mirada. De pronto, un fuerte golpe resonó detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nada. Decidí seguir explorando. Alcancé una sala grande, en la que una vieja mesa estaba rodeada de sillas que ya estaban desgastadas por el tiempo. En el centro, un retrato de un comandante con una mirada severa parecía señalarme. Me acerqué, sintiendo un impulso extraño. Fue entonces cuando la temperatura descendió abruptamente y vi mi aliento en el aire. Fue como si una presencia hubiera entrado en la habitación. Las paredes comenzaron a crujir y un susurro etéreo se hizo audible. No deberías estar aquí. Yo me paralicé. No sabía si era mi mente jugando trucos o si realmente había una entidad en la habitación. Mis instintos de supervivencia se activaron y corrí hacia la salida. Pero cuando llegué a la puerta, esta se cerró de golpe. Golpeé con desesperación, pero no se movía. La voz volvió a aparecer, más fuerte ahora. Los que no honran el pasado enfrentan su ira. En ese instante, comprendí que los antiguos comandantes no eran solo figuras en los retratos. Estaban defendiendo su legado. Sentí una presión en el pecho y con cada segundo que pasaba, parecía que la energía de la habitación se volvía más densa, casi palpable. Finalmente, después de respirar con calma y tratar de tomar todo a la ligera, pude abrir la puerta de un golpe y casi caí hacia adelante. Fuera de la casa miré hacia atrás y vi una sombra moverse detrás de la ventana, como si alguien me estuviera despidiendo. A la mañana siguiente mis compañeros me preguntaron de dónde venía. Sabía que no me creerían, pero en el fondo entendí que el colegio militar no solo forja a los soldados, también guarda las memorias de aquellos que han pasado, y que el respeto hacia ellos es un valor tan importante como cualquier otra lección aprendida. Desde esa noche, nunca volví a dudar del peso de la historia y del honor en nuestro camino. Desde que era niño, el colegio militar representó un sueño que me impulsaba a superarme, un anhelo que palpitaba en mi pecho. La idea de formar parte de una tradición de honor y sacrificio me llenaba de orgullo y determinación. Al llegar al proceso de selección, la emoción se mezcló con el nerviosismo. Las largas filas de aspirantes parecían un mar de rostros, cada uno con su propia historia y motivaciones. Algunos buscaban disciplina, otros anhelaban un futuro brillante, mientras que algunos simplemente deseaban escapar de su realidad. El primer día fue abrumador.
nos recibieron con una serie de gritos y órdenes que resonaban en el aire. Los instructores imponentes y decididos no dejaban espacio para la debilidad. Desde el amanecer hasta el anochecer, nos sometieron a entrenamientos extenuantes, ejercicios físicos, tácticas de combate y clases teóricas que desafiaban nuestra capacidad de resistencia. Sin embargo, no era solo el cansancio físico lo que me afectaba. La presión psicológica era intensa. Cada día, el miedo a no cumplir con las expectativas crecía y la incertidumbre sobre mi futuro se apoderaba de mí. Una noche después de un largo día, me desperté abruptamente en el barracón. La oscuridad era densa y una sensación helada recorría mi espalda, como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor. Los demás dormían profundamente, ajenos a la inquietante atmósfera. En la esquina del dormitorio, un viejo retrato de un teniente caído en combate colgaba de la pared. Era un hombre de mirada firme, con una historia que resonaba en los muros del lugar, pero esa noche sus ojos parecían cobrar vida, pues me miraban con una intensidad que me dejó helado por completo. A medida que avanzaba el proceso, cada día se sentía más como una prueba de resistencia que como una oportunidad de crecimiento. Los entrenamientos se tornaban más rigurosos y el estrés se convirtió en un compañero constante. Sin embargo, esa noche en particular fue solo el comienzo de una serie de sucesos inquietantes. Durante las semanas siguientes, las sombras parecían alargarse en los pasillos y el aire se sentía cargado de una energía extraña. Los murmullos entre los aspirantes hablaban de experiencias similares, de ruidos inexplicables y visiones fugaces. Pero por alguna razón, nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello. Una noche un grupo de nosotros fue asignado a realizar una ronda de vigilancia en el campo de entrenamiento. La luna iluminaba tenuemente el paisaje y el silencio era casi abrumador. Mientras avanzábamos, comenzamos a escuchar susurros en la oscuridad, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Miré a mis compañeros, pero sus rostros reflejaban la misma confusión y miedo que yo sentía. No había nadie a la vista, solo el viento que movía las hojas. Sin embargo, una figura apareció brevemente entre los árboles. Su silueta era familiar. Era el teniente del retrato. La visión fue tan rápida que casi pensé que me había engañado la mente. Sin embargo, la sensación de que estaba allí observándonos era innegable. Al regresar al barracón, la tensión era palpable. Nadie se atrevía a mencionar lo que habíamos visto, pero el silencio hablaba más que 1000 palabras. Esa experiencia nos unió de una manera extraña. A pesar del miedo, nos fortalecíamos como grupo. A medida que las semanas avanzaban, comprendí que ese teniente cuya mirada intimidante ahora me parecía protectora. Para mí representaba los sacrificios que muchos habían hecho antes que nosotros. El proceso de selección continuó, y aunque la carga física y emocional era abrumadora, también comenzamos a forjarnos en algo más que simples aspirantes. La disciplina, la camaradería y el sentido del deber se convirtieron en pilares de nuestra identidad. Finalmente, al concluir el proceso, no solo habíamos superado pruebas físicas y mentales, sino que nos habíamos encontrado a nosotros mismos, viviendo una experiencia sobrenatural en este proceso que fue demasiado pesado. Recuerdo el día en que decidí ingresar al colegio militar. Era un sueño que siempre había tenido, pero nunca imaginé lo que me esperaba allí. La preparación física y mental era intensa, pero lo que realmente me dejó marcado fue un suceso que desdibujó la línea entre la realidad y lo inexplicable. Era una noche como cualquier otra, una de esas noches en las que el silencio del cuartel se vuelve abrumador.
Estábamos en los barracones, en el último tramo de un intenso periodo de entrenamiento. Nos habían advertido sobre la importancia de la disciplina y del trabajo en equipo, pero también escuchamos rumores sobre un antiguo espíritu que supuestamente rondaba los terrenos del colegio desde hace años atrás. Muchos lo llamaban el Centinela, un soldado que había perdido la vida en combate. A decir verdad, esos relatos nos asustaban un poco, pero al final eran solo historias para mantenernos alerta en las noches de guardia. Con la mente llena de pensamientos sobre mi futuro, me dormí rápidamente. No obstante, alrededor de la medianoche, un ruido en el pasillo me despertó. Era un sonido sutil, como un leve arrastre de botas. Miré a mi alrededor y vi a varios compañeros de cama dormidos, ajenos al sonido. Decidí levantarme impulsado por una curiosidad inquietante. Caminé hacia la puerta y al abrirla me encontré en un pasillo iluminado tenuemente por luces parpadeantes. No había nadie. Sin embargo, el eco de pasos continuaba y mi instinto de soldado me instó a seguirlo. Avancé con cautela, sintiendo cómo cada paso resonaba en el silencio de la noche. El pasillo parecía más largo de lo habitual, y con cada paso que daba, una sensación extraña me invadía. Era como si el aire se volviera más denso, más pesado. Al final del corredor alcancé una puerta que normalmente permanecía cerrada. La escuché chirriar al abrirla, revelando una habitación oscura y fría. Algo dentro de mí me dijo que no debía estar allí, pero la curiosidad me atrapó. Al entrar noté que las sombras parecían moverse con una vida propia. En la pared vi una serie de fotografías antiguas de soldados, algunos en uniforme que ya no se usaban, otros con miradas que parecían seguirme. Fue entonces cuando lo vi, un soldado de pie en la esquina de la habitación, con un uniforme que brillaba con un brillo apagado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Su expresión era seria y decidida, pero su mirada reflejaba una tristeza profunda. Sentí que el miedo se apoderaba de mí. Mi cuerpo paralizado no podía moverse ni gritar. En ese momento, comprendí que había algo más en aquel lugar, algo que permanecía oculto bajo la superficie. El soldado levantó una mano señalándome. En un instante, los ecos de batallas pasadas resonaban en mis oídos. Gritos, órdenes, sonidos de balas. Era como si estuviera escuchando las memorias de aquellos que lucharon y cayeron defendiendo la patria. Un estremecimiento recorrió mi espalda, y en el mismo instante, el soldado se desvaneció dejando tras de sí un frío que caló hasta mis huesos. Instantes después desperté en mi cama. Estaba empapado en sudor al borde del pánico. Miré a mi alrededor y mis compañeros aún dormían. La experiencia fue tan vivida que no estaba seguro si realmente había ocurrido o si todo había sido un sueño. Sin embargo, al día siguiente decidí hablar con algunos de los antiguos. Ellos me escucharon con atención y, para mi sorpresa, varios de ellos también habían tenido experiencias similares. Todos hablaban del Centinela, un soldado que aún vigilaba el lugar, recordándonos el sacrificio y el honor que representa ser parte de las Fuerzas Armadas. Desde aquel día llevé esa experiencia conmigo. Fue un recordatorio constante de que en el camino hacia el servicio, el respeto por los que han caído y su memoria es fundamental. Nunca volví a ver al soldado, pero su presencia quedó grabada en mi mente. Y así como esta, tengo más historias ya siendo un elemento. Desde que era niño, el colegio militar representó un sueño que me impulsaba a superarme, un anhelo que palpitaba en mi pecho. La idea de formar parte de una tradición de honor y sacrificio me llenaba de orgullo y determinación. Al llegar al proceso de selección, la emoción se mezcló con el nerviosismo. Las largas filas de aspirantes parecían un mar de rostros, cada uno con su propia historia y motivaciones.
Algunos buscaban disciplina, otros anhelaban un futuro brillante, mientras que algunos simplemente deseaban escapar de su realidad. El primer día fue abrumador. Nos recibieron con una serie de gritos y órdenes que resonaban en el aire. Los instructores imponentes y decididos no dejaban espacio para la debilidad. Desde el amanecer hasta el anochecer, nos sometieron a entrenamientos extenuantes, ejercicios físicos, tácticas de combate y clases teóricas que desafiaban nuestra capacidad de resistencia. Sin embargo, no era solo el cansancio físico lo que me afectaba. La presión psicológica era intensa. Cada día, el miedo a no cumplir con las expectativas crecía y la incertidumbre sobre mi futuro se apoderaba de mí. Una noche después de un largo día, me desperté abruptamente en el barracón. La oscuridad era densa y una sensación helada recorría mi espalda, como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor. Los demás dormían profundamente, ajenos a la inquietante atmósfera. En la esquina del dormitorio, un viejo retrato de un teniente caído en combate colgaba de la pared. Era un hombre de mirada firme, con una historia que resonaba en los muros del lugar. Pero esa noche, sus ojos parecían cobrar vida, pues me miraban con una intensidad que me dejó helado por completo. A medida que avanzaba el proceso, cada día se sentía más como una prueba de resistencia que como una oportunidad de crecimiento. Los entrenamientos se tornaban más rigurosos y el estrés se convirtió en un compañero constante. Sin embargo, esa noche en particular fue solo el comienzo de una serie de sucesos inquietantes. Durante las semanas siguientes, las sombras parecían alargarse en los pasillos y el aire se sentía cargado de una energía extraña. Los murmullos entre los aspirantes hablaban de experiencias similares, de ruidos inexplicables y visiones fugaces. Pero por alguna razón, nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello. Una noche un grupo de nosotros fue asignado a realizar una ronda de vigilancia en el campo de entrenamiento. La luna iluminaba tenuemente el paisaje y el silencio era casi abrumador. Mientras avanzábamos, comenzamos a escuchar susurros en la oscuridad, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Miré a mis compañeros, pero sus rostros reflejaban la misma confusión y miedo que yo sentía. No había nadie a la vista, solo el viento que movía las hojas. Sin embargo, una figura apareció brevemente entre los árboles. Su silueta era familiar. Era el teniente del retrato. La visión fue tan rápida que casi pensé que me había engañado la mente. Sin embargo, la sensación de que estaba allí observándonos era innegable. Al regresar al barracón, la tensión era palpable. Nadie se atrevía a mencionar lo que habíamos visto, pero el silencio hablaba más que 1000 palabras. Esa experiencia nos unió de una manera extraña. A pesar del miedo, nos fortalecíamos como grupo. A medida que las semanas avanzaban, comprendí que ese teniente cuya mirada intimidante ahora me parecía protectora. Para mí representaba los sacrificios que muchos habían hecho antes que nosotros. El proceso de selección continuó, y aunque la carga física y emocional era abrumadora, también comenzamos a forjarnos en algo más que simples aspirantes. La disciplina, la camaradería y el sentido del deber se convirtieron en pilares de nuestra identidad. Finalmente, al concluir el proceso, no solo habíamos superado pruebas físicas y mentales, sino que nos habíamos encontrado a nosotros mismos, viviendo una experiencia sobrenatural en este proceso que fue demasiado pesado. La ciudad de Monterrey, una de las metrópolis más grandes de México, era un lugar donde el progreso y la modernidad se veían empañados por el caos del grupo delictivo con las siglas CN. Las luces brillantes de los rascacielos
contrastaban con las sombras del crimen que se cernía sobre sus habitantes. Ese grupo había tomado el control de una gran parte de la región y la desesperación se hacía palpable. Como parte del Comando X, sabía que nuestra misión era una de las más difíciles hasta la fecha: desmantelar una de esas células más caóticas de la ciudad. Esa mañana el capitán nos reunió en la base. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero sus ojos destilaban determinación. Hemos recibido información sobre un envío importante de sustancias. Esta se realizará esta noche en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Es nuestra oportunidad para dar un golpe significativo a ese grupo, informó. Sus palabras resonaron en la sala, y el silencio que siguió fue suficiente para que todos entendieran la gravedad de la situación. A medida que nos preparábamos, la tensión en el aire era densa. Sabíamos que no solo enfrentábamos a hombres armados, estábamos a punto de entrar en un mundo donde la vida valía poco y la lealtad se compraba con líquido vital. Revisamos nuestro equipo con minuciosidad, cada uno de nosotros consciente de que cualquier error podría costarnos la vida. Al llegar a la fábrica, la escena era inquietante. Las luces de la ciudad quedaban atrás y la oscuridad se hacía más densa. La estructura, un vestigio del pasado industrial, estaba rodeada de maleza y abandono. La realidad del lugar era una mezcla de desolación y peligro. Sabíamos que ese grupo no dudaría en usar el caos para proteger sus intereses. Nos dividimos en grupos y comenzamos a rodear la fábrica. El capitán nos dio instrucciones claras. Vamos a entrar en silencio. Debemos tomar por sorpresa a esos hombres. No podemos permitir que se escapen, ordenó. Mientras avanzábamos, el sonido de nuestros pasos resonaba en la noche. La adrenalina corría por nuestras venas mientras nos acercábamos a nuestro objetivo. Al llegar a la entrada principal, el capitán hizo una señal para detenernos. Podíamos escuchar voces en el interior y la tensión aumentaba. Sabíamos que este momento podría definir el curso de nuestra misión. Con un gesto firme, el capitán dio la señal de ataque. Entramos en la fábrica con la fuerza de un huracán, con nuestras armas listas para disparar. El caos se desató en un instante. Los hombres, sorprendidos por nuestra irrupción, comenzaron a disparar. El sonido de las balas llenó el aire y el olor a pólvora se hizo presente. Recuerdo el momento en el que vi a un hombre con un rifle de asalto, su mirada llena de furia. Sin pensarlo, levanté mi arma y disparé. Vi cómo la bala lo alcanzó y su cuerpo cayó al suelo inmediatamente, pero el enfrentamiento apenas comenzaba. Las balas volaban en todas direcciones y el ruido era ensordecedor. Me movía entre las sombras tratando de encontrar una posición ventajosa. El caos era brutal y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Mis compañeros y yo nos movíamos en coordinación, pero la ferocidad de los hombres era abrumadora. Vi a uno de mis compañeros caer herido en la pierna. Su grito de dolor me atravesó, y la realidad de la situación se hizo aún más cruda. No solo estábamos luchando contra hombres armados, estábamos enfrentando un sistema que había deshumanizado a las personas. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba en medio del caos. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres. Sin embargo, el líder de la operación, un hombre con un rostro marcado por cicatrices, seguía en pie y desafiante. «No saben con quién se están metiendo», gritó mientras disparaba a nuestro alrededor. La rabia y la desesperación se reflejaban en su mirada, y su voz resonaba con la certeza de un hombre que había vivido toda su vida en el caos. Con un último esfuerzo me lancé hacia él. El forcejeo fue brutal. Nos movíamos por el suelo, tratando de obtener el control. La adrenalina me empujaba a seguir luchando, pero en medio de la confrontación comenzó a surgir una sensación de duda.
¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente estábamos cambiando algo? Finalmente logré desarmarlo y lo sometí en el suelo. Su respiración era pesada y en sus ojos había un destello de resignación. No sabes lo que has comenzado, dijo con su voz entrecortada. Sus palabras resonaron en mi mente y me hicieron dudar. ¿Realmente estábamos luchando por la justicia o simplemente llenando el vacío que dejaban otros? Mientras lo llevábamos fuera de la fábrica, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Habíamos capturado a uno de los líderes, pero el caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía vacía. Mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido, comprendí que nuestra misión no se limitaba a desmantelar una red delictiva. Era una lucha por la paz en una comunidad que había sido destrozada por el miedo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de la batalla se repetían en mi mente. Caras de esos hombres, la brutalidad de la situación y el rostro de mi compañero herido, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones que parecían no tener fin. A medida que pasaban los días, las sombras de ese grupo seguían acechando. Cada operación que llevábamos a cabo era una oportunidad para hacer un cambio, pero también un recordatorio de que la lucha era continua. Al día de hoy los ecos del caos siguen resonando en algunas ciudades, y el terror es algo con lo que vivimos día con día. El primer día en la escuela militar fue un torbellino de emociones. La adrenalina me invadía mientras cruzaba las puertas del recinto, un lugar que prometía forjar hombres fuertes y disciplinados. Sin embargo, en el aire se sentía una tensión inusual, como si el lugar guardara secretos oscuros. Desde el primer instante supe que la vida aquí sería dura, pero nada me preparó para lo que estaba por venir. Los días transcurrieron en una rutina implacable. Las mañanas empezaban con el sonido del silbato del instructor, y cada recluta sabía que debía estar en pie antes del amanecer. Las jornadas estaban llenas de ejercicios extenuantes, marchas largas y el constante grito de los superiores. «No hay lugar para los débiles». Era un lema que resonaba en nuestras cabezas mientras intentábamos sobrevivir en ese lugar. A medida que pasaban las semanas, la atmósfera se volvía más densa. La camaradería que inicialmente existía entre nosotros comenzó a resquebrajarse. Las tensiones aumentaban y el miedo a fallar se manifestaban entre murmullos y miradas furtivas. Algunos reclutas comenzaban a mostrar signos de agotamiento psicológico. La presión del entrenamiento no solo afectaba a nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes. Una noche, mientras estábamos en la barranca intentando descansar, escuchamos un susurro en la oscuridad. Al principio pensamos que era parte de la tensión general, pero a medida que el susurro se hacía más fuerte, nos dimos cuenta de que no era una simple broma. La voz era apagada y distante, y los ecos parecían fluir desde el bosque cercano. Alguien estaba gritando por sus hijos, repitiéndolo una y otra vez. La atmósfera se volvía eléctrica. La leyenda de La Llorona, una figura aterradora de la cultura mexicana, comenzaba a surgir en nuestras conversaciones. La Llorona, la mujer que había perdido a sus hijos y que vagaba por las noches llorando su dolor, era un mito que muchos de nosotros habíamos escuchado años atrás, pero nunca creímos que pudiera ser real. Sin embargo, en ese momento, el miedo se adueñó de nosotros. La voz se desvaneció, pero el eco de su llanto permaneció en nuestras mentes. La presión del entrenamiento se intensificó, y las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Algunos de los reclutas comenzaron a tener pesadillas relacionadas con la figura de La Llorona. Un grupo de ellos incluso afirmaba haberla visto en el bosque, su figura espectral emergiendo entre los árboles. Al principio, creímos que eran historias para asustar a los demás,
pero a medida que la tensión aumentaba, la duda se instaló en nuestros corazones. Una noche decidimos enfrentar nuestros miedos, armados con linternas y un poco de valentía. Salimos al bosque buscando a ese ente. La oscuridad era abrumadora y cada ruido parecía amplificarse en el silencio. Mientras avanzábamos, el aire se volvía más frío y el ambiente se tornaba tenso. Al llegar a un claro nos encontramos rodeados de árboles altos y oscuros. El murmullo del viento parecía llevar consigo un lamento. De repente, una figura apareció entre las sombras. Era una mujer vestida de blanco, con su cabello largo y desordenado, que caía sobre su rostro. Su mirada era vacía, y sus labios se movían en un susurro, repitiendo: «¡Ay, mis hijos!». El terror se apoderó de nosotros. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándonos paralizados. Nadie se atrevió a hablar, y la sensación de pánico se instaló en nuestro grupo. Regresamos a la barraca en silencio, cada uno de nosotros con la mente llena de confusión y miedo. La figura que habíamos visto, aunque fugaz, había dejado una marca profunda en nuestro interior. Las noches siguientes se convirtieron en un ciclo de terror. La voz de esa entidad continuaba acechándonos, y muchos de los reclutas comenzaron a perder la cordura. Algunos afirmaban que la escucharon llorar en la distancia, mientras que otros decían que veían su sombra recorriendo la base. La tensión se volvía insostenible. La escuela militar, que había prometido forjarnos como soldados, se convirtió en un lugar donde la lucha por la supervivencia era tanto física como psicológica. La presión del entrenamiento y el miedo a lo desconocido creaban un ambiente hostil. La camaradería que habíamos cultivado se desvanecía y la desconfianza se apoderaba de nosotros. Una noche después de una larga jornada de entrenamiento, decidimos enfrentar nuestros miedos de nuevo. Esta vez nos armamos de valor y nos dirigimos al bosque, con la intención de descubrir la verdad detrás de esa entidad. La sensación de ser observados era abrumadora, y el silencio se volvía ensordecedor. Mientras caminábamos, el llanto se hacía más fuerte, resonando entre los árboles como una llama desesperada. Al llegar al claro donde la habíamos visto por primera vez, la figura apareció nuevamente, esta vez más definida. Ella estaba gritando por sus infantes, y su rostro se tornaba en una mueca de dolor indescriptible. La desesperación en su voz era palpable, y en ese instante comprendimos que su sufrimiento era real. Era una madre perdida, atrapada en un ciclo de dolor que la mantenían en este mundo. En un acto impulsivo, uno de los reclutas dio un paso adelante, preguntando con una voz temblorosa: «¿Qué quieres de nosotros?». La figura se detuvo y por un momento el llanto se detuvo. «Mis hijos me los quitaron», murmuró, y en sus ojos había una tristeza profunda. La atmósfera se volvía pesada, y el miedo se transformaba en compasión. Allí, frente a nosotros, estaba una madre que había sufrido una pérdida irreparable, y que ahora ya era una entidad. Inmediatamente la figura se desvaneció, pero su lamento resonó en nuestras mentes. Regresamos con el corazón pesado. La experiencia había cambiado nuestra perspectiva. Esa entidad no era un mito aterrador, era como si fuera un símbolo de la pérdida y el dolor. La lucha en la escuela militar se volvió más que una prueba de resistencia física. Ahora, cada uno de nosotros llevaba el peso de esa historia. A medida que los días pasaban, la presión del entrenamiento seguía presente, pero el miedo se había transformado en un respeto profundo por el dolor de esa entidad. Comenzamos a hablar sobre nuestras propias experiencias de pérdida y sufrimiento, creando un ambiente de apoyo entre nosotros. Las noches se volvían más tranquilas con el tiempo, y el llanto que una vez había resonado en el bosque se convirtió en un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, la empatía y la comprensión podían surgir. La escuela militar que había prometido forjarnos como soldados también me enseñó sobre la humanidad y la importancia de enfrentar nuestros miedos, no solo en el campo de batalla, sino también en el corazón de cada uno de nosotros.
La mañana estaba cubierta por una densa neblina cuando nos reunimos en la base del comando. La tensión se podía sentir y el aire olía a pólvora y sudor. Habíamos recibido informes de que un cartel había comenzado a operar en un pueblo remoto en el estado de Michoacán. Y la misión era desmantelar su operación y llevar a los responsables ante la justicia, ya sea con vida o sin ella. Sabíamos que no sería una tarea fácil. El cartel había mostrado su brutalidad en la región y la inteligencia indicaba que estaban armados hasta los dientes. Yo formé parte de esta unidad. He visto cosas que nunca pensé que vería. Cada misión trae consigo un riesgo que desafía cualquier expectativa. Aquella mañana, mientras revisábamos el equipo, un silencio tenso se apoderó de nosotros. Cada uno sabía que esto podría ser la última vez que nos veríamos. Al llegar al pueblo, el ambiente era sombrío. Las casas estaban deterioradas y las miradas de los pocos habitantes que nos cruzamos estaban llenas de miedo. Era evidente que la presencia del cartel había transformado aquel lugar en un territorio de lucha. Nos dividimos en grupos y yo iba con 2 compañeros. La estrategia era rodear el campamento que se encontraba en las afueras del pueblo y tomar la iniciativa antes de que pudieran reaccionar. Mientras nos acercábamos, la atmósfera se volvía más tensa. El sonido de música y risas se mezclaba con el ruido de motores. Nos movíamos con sigilo, utilizando la vegetación para escondernos. La adrenalina corría por mis venas y cada paso que daba parecía resonar en la inquietud del lugar. Al asomarnos a un claro, lo que vimos nos dejó en estado de shock. Eran al menos 20 hombres, todos armados con rifles de alto calibre. Algunos estaban sentados alrededor de una fogata, mientras otros limpiaban armas o discutían animadamente. En el centro, un hombre de aspecto imponente parecía ser el líder. Su presencia era dominante y su risa resonaba con una confianza peligrosa. Sabíamos que teníamos que actuar, pero la magnitud de lo que teníamos frente a nosotros era bastante abrumadora. Esto no es solo un simple grupo de narcos, murmuré a mis compañeros. Es una organización bien estructurada. Uno de mis compañeros asintió, y en ese momento decidimos que no había vuelta atrás. La misión era desmantelar su operación y capturar al líder. Nos posicionamos para abrir fuego, pero antes de que pudiéramos hacerlo, un estruendo resonó en el aire. Una explosión. La tierra tembló bajo nuestros pies y el campamento se convirtió en un caos. Los hombres del cartel comenzaron a correr buscando refugio, mientras el líder intentaba organizar a su gente. ¡Ahora!, grité. En un abrir y cerrar de ojos, nuestras armas comenzaron a disparar. Las balas silbaban por el aire y el sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de los hombres del cartel. La confusión reinaba, y en cuestión de segundos el campamento se transformó en un campo de batalla. Pude ver a uno de mis compañeros caer al suelo. Un grito de dolor escapó de sus labios. Él gritó y mi corazón se detuvo por un instante. Me volví hacia él, pero el caos a nuestro alrededor era abrumador. Uno de mis compañeros me empujó hacia adelante, diciéndome que debíamos seguir avanzando, que no podíamos quedarnos ahí. Nos movimos con rapidez tratando de avanzar hacia el centro del campamento. Cada paso era una mezcla de adrenalina y miedo. Los hombres del cartel estaban armados y disparaban hacia nosotros, pero la peor sensación era de que estábamos en un lugar donde la vida y la muerte se definían en un instante. Al llegar a la fogata me encontré cara a cara con el líder. Era un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Su rifle estaba en mano y su sonrisa se desvaneció al darnos cuenta de que estábamos frente a él. Sin pensarlo apreté el gatillo. La bala impactó en su hombro
y el hombre cayó de rodillas gritando de dolor. «¡Atrás!», gritó uno de mis compañeros, y me empujó a un lado justo a tiempo para evitar una ráfaga de balas que provenía de un grupo de hombres que intentaban flanquearnos. La sensación se había vuelto crítica. A pesar de que habíamos tomado por sorpresa al cartel, su reacción fue rápida y brutal. Mientras intercambiábamos balas, la neblina comenzaba a disiparse y el horror de la situación se hizo evidente. La lucha se convirtió en un juego mortal de estrategia, pero también de supervivencia. La adrenalina me mantenía alerta, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que cada segundo contaba y que no podíamos permitirnos perder más tiempo. De repente escuché un grito desgarrador. Era otro compañero. Me giré y lo vi tendido en el suelo, sujetándose el abdomen. El líquido vital empapaba su camiseta y su rostro estaba pálido. «No, compañero», grité, pero el sonido de los disparos y el caos nos envolvía. Intenté avanzar hacia él, pero otro compañero me detuvo. «No, no podemos», me gritó. «Si vamos también caeremos». La desesperación se apoderó de mí, pero sabía que tenía razón. En ese momento la vida de mi compañero pendía de un hilo, y no podía permitirme perderme en la desesperación. Decidí que debía hacer algo. Tomé una granada de mano de mi cinturón y la lancé hacia un grupo de hombres que se agrupaban detrás de un vehículo. La explosión fue ensordecedora y el humo se elevó en el aire. Aprovechando la confusión, hice una señal a mi compañero. «Vamos, ven hacia nosotros». Corrimos hacia él, y cuando llegamos su rostro estaba bañado en sudor y dolor. «No puedo», murmuró. La imagen de su sufrimiento me rompió el corazón, pero sabía que no podíamos quedarnos allí. «Vamos, hermano, te sacaré de ahí», dije, mientras lo levantaba. Otro compañero cubría nuestra retaguardia. Disparando a los hombres del cartel que se acercaban, logré arrastrar a mi compañero hacia un lugar más seguro, pero el sonido de los disparos se intensificaba. Mientras tratábamos de buscar refugio, una ráfaga de balas impactó cerca de nosotros, y el sonido retumbó en mis oídos. La situación se había vuelto desesperada. El cartel estaba decidido a acabar con nosotros, y no teníamos opciones. Miré a mi compañero y su rostro se tornaba cada vez más pálido. «Resiste, amigo, vamos a salir de esta», grité, tratando de infundirle fuerza. Pero a medida que corríamos, su peso se hacía más difícil de soportar. La desesperación me invadía, y la sensación de que todo estaba perdido comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente logramos llegar a un camión abandonado. Un compañero y yo lo metimos dentro y tratamos de vendar las heridas de nuestro compañero con lo que teníamos. El dolor en sus ojos era evidente, y cada segundo que pasaba sentía que se desvanecía un poco más. «Lo siento, no puedo», dijo apenas audible. «No me dejen». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. «Oh, amigo, no hables así. Vamos a salir de aquí», le respondí. Pero en el fondo sabía que el tiempo se estaba acabando. La situación era crítica, y el cartel no se detendría hasta acabar con nosotros. Mientras un compañero y yo intentábamos estabilizar a otro, escuchamos el sonido de motores acercándose. Eran refuerzos del cartel. La realidad se desvanecía a nuestro alrededor. La desesperación se tornaba en terror. Si nos encontraban, sería el fin. «Debemos irnos ahora», dije, y apenas logramos movernos cuando el sonido de la balacera estalló de nuevo. Esta vez no eran solo disparos, era el sonido de la muerte acercándose. Sin otra opción, decidimos que teníamos que arriesgarnos. Con nuestro compañero herido entre nosotros, nos movimos hacia la parte trasera del camión. Miré a mi compañero y su mirada vi la determinación. «Vamos a hacerlo», le dije y asentí. Con un último esfuerzo, logramos salir del camión y correr hacia el bosque, tratando de perder a nuestros perseguidores en la densa vegetación. Los disparos resonaban a nuestro alrededor,
y cada vez que una bala pasaba cerca, la adrenalina me empujaba a correr más rápido. Finalmente, logramos llegar a un sendero que nos condujo hacia una carretera. Al llegar no había tiempo para celebrar. La ambulancia llegó justo cuando caímos exhaustos al suelo. Los paramédicos se hicieron cargo de nuestro amigo, y mi corazón se hundió al ver su rostro pálido mientras lo llevaban. Esa noche regresé a la base, pero no había celebraciones. La misión había sido un fracaso en muchos sentidos. Habíamos perdido a nuestro amigo, y la realidad de lo que enfrentamos seguía resonando en mi mente. En el silencio de la noche, mientras miraba el horizonte, sabía que el Comando X continuaría, pero la carga de lo que habíamos vivido jamás se iría. La lucha contra el crimen no solo se libra en las calles, sino también en nuestros sentimientos y mentes. En el fondo, sé que cada misión trae consigo un precio que a veces es demasiado alto, y el terror abunda 24/7. El sonido del silbato resonó en mis oídos, marcando el inicio de una etapa que había imaginado como un camino hacia la grandeza. Al llegar a la escuela militar, el aire estaba cargado de una mezcla de temor y expectativa. Sabía que la disciplina sería dura, pero la realidad superó mis peores temores. Desde el primer día, la rutina era brutal. Cada minuto estaba programado. Cada tarea era una prueba de resistencia física y mental. Los instructores eran implacables, siempre buscando debilidades. Un soldado no se queja, repetían como un mantra, mientras nos empujaban a nuestros límites. Las primeras semanas fueron una serie de ejercicios agotadores que parecían diseñados no solo para fortalecer el cuerpo, sino también para romper la mente. Las noches eran largas, llenas de gritos y de la presión constante de demostrar que éramos dignos de llevar el uniforme. Sin embargo, lo que más me impactó fue la atmósfera de competencia entre los reclutas. Aunque todos estábamos allí por la misma razón, la desconfianza y la inseguridad se infiltraban en cada rincón. La presión para destacar se traducía en peleas y rivalidades. En lugar de formar camaradería, la tensión creaba una especie de jungla donde cada uno luchaba por sobrevivir. Miradas furtivas y murmullos se convirtieron en la norma. La lucha por ser el mejor se volvía cada vez más intensa. Una noche, mientras intentábamos dormir, un grito desgarrador rompió el silencio. Era David, un chico que había llegado con una sonrisa y una actitud positiva. Ahora estaba sentado en el suelo temblando. «No puedo hacerlo más, no puedo soportarlo», gritó, su rostro pálido y cubierto de sudor. La habitación se llenó de un silencio inquietante. Nos miramos unos a otros, conscientes de que la presión estaba afectando a algunos más que a otros. Intentamos calmarlo, pero su mente estaba atrapado en un ciclo de ansiedad y miedo. Los días pasaron, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La presión de sobresalir se intensificó y con ella, la tensión entre los reclutas. Las noches se convirtieron en un campo de batalla psicológico. Las pesadillas comenzaron a acecharnos. Cada uno de nosotros luchaba con sus propios demonios, pero el miedo colectivo se manifestaba en susurros y miradas nerviosas. Una semana después del incidente con David, decidimos hacer una marcha nocturna, un ejercicio que se convirtió en un ritual. Sin embargo, esa noche fue diferente. Mientras caminábamos por el sendero oscuro, uno de los reclutas, Javier, se detuvo en seco. «¿Escuchan eso?», preguntó con su voz temblorosa. En ese momento un silencio profundo nos envolvió. En la oscuridad se oía un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. La tensión se apoderó de nosotros y el miedo comenzó a crecer. Continuamos la marcha, pero la sensación de ser observados se estaba intensificando.
Algunos de nosotros comenzamos a sentir el escalofrío de la paranoia. Cuando regresamos a la base, el ambiente era diferente. Las miradas se volvieron más desconfiadas y la camaradería que una vez existió comenzó a desmoronarse. Cada uno de nosotros se encerró en su propio mundo, luchando contra el terror que había comenzado a infiltrarse en nuestras mentes. Una noche decidimos explorar el bosque que rodeaba la escuela. Llevábamos linternas y un poco de valentía, pero el miedo se apoderó de nosotros a medida que nos adentrábamos en la oscuridad. Sabíamos que no deberíamos estar allí, pero la curiosidad y el deseo de enfrentar nuestros miedos fue nuestro impulso. En el corazón del bosque encontramos un claro, y en él un viejo campamento abandonado. La carpa estaba desgastada y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y moho. Mientras explorábamos encontramos objetos dispersos, un viejo utensilio punzocortante, ropa desgastada y una pequeña caja de madera. Cuando la abrí, un escalofrío recorrió mi espalda. Dentro había fotos de personas, pero sus rostros estaban borrados, como si alguien hubiera querido borrar sus identidades. La atmósfera se volvió inquietante y la sensación de ser observado regresó con fuerza. Decidimos regresar rápidamente a la base, pero una inquietante sensación nos seguía. En los días siguientes la tensión iba en aumento. David estuvo cada vez más distante y Javier comenzó a tener episodios de ansiedad. La presión del entrenamiento se había intensificado y la desaparición de la camaradería se volvió evidente. Esa noche los gritos de David resonaron nuevamente en la barraca. No puedo escapar", gritó, y su rostro estaba pálido. Intentamos calmarlo, pero su mente estaba atrapada en un lugar oscuro. La situación se volvió insostenible. Una noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos un golpe sordo en la puerta. Alguien estaba llamando. Nos levantamos con el corazón en la garganta. El instructor estaba allí, pálido y visiblemente afectado. David ha desaparecido, dijo con su voz temblorosa. El terror se apoderó de todos nosotros. La presión mental y la incertidumbre se manifestaron de la manera más cruda. Comenzamos a buscarlo en el bosque, pero la oscuridad parecía tragarlo todo. Gritamos su nombre, pero no había respuesta. Recorrimos el sendero donde habíamos encontrado el campamento abandonado, pero tampoco había rastro de él. Finalmente, después de horas de búsqueda, lo pudimos encontrar en el claro donde habíamos estado antes. Estaba sentado en el suelo, temblando y murmurando para sí mismo. Tras el regreso a la base, nos dieron la noticia que nadie quería escuchar. David había sido retirado de la escuela para recibir ayuda psicológica. La atmósfera se volvió aún más tensa. La sensación de que el entorno estaba afectando nuestra salud mental se convirtió en un tema recurrente. Las pesadillas se intensificaban y la presión de sobresalir se volvía casi insoportable. A medida que pasaban los días, otros comenzaron a mostrar signos de agotamiento. La lucha de mantener la cordura se convirtió en un desafío diario. Las rivalidades se intensificaban y la desconfianza se convertía en el hilo conductor de nuestras interacciones. Una noche decidimos enfrentar nuestras inseguridades. En un intento de desahogarnos, organizamos una reunión en la barraca. No estamos solos en esto, comenzamos a decirnos, pero a medida que compartíamos nuestras experiencias, la atmósfera se volvía más sombría. Las historias de miedo se entrelazaban con la ansiedad. La presión de ser soldados nos había llevado al borde de la locura, y la camaradería que una vez existió se había desvanecido. Finalmente la situación llegó a un punto crítico. Un grupo de reclutas decidió que era hora de escapar, de salir de la escuela militar. La idea era aterradora, pero la presión se había vuelto insoportable. Durante la noche tomamos nuestras pertenencias y comenzamos a caminar hacia la salida.
Sin embargo, el camino estaba lleno de obstáculos. Los instructores comenzaron a buscarnos y el miedo se apoderó de nosotros. La sensación de ser cazados definitivamente se intensificó. Al final, algunos de nosotros logramos escapar, pero el precio fue alto. La experiencia en la escuela militar nos dejó cicatrices profundas. Aquella búsqueda por la grandeza se había convertido en una lucha por la supervivencia emocional, pues sabíamos que nunca volveríamos a ser los mismos. La escuela que había prometido forjarnos como soldados se había convertido en un campo de batalla psicológico, y la lucha por mantener nuestra humanidad se había vuelto más aterradora que cualquier enfrentamiento en el campo de combate. Definitivamente, si piensan entrar a la escuela militar, tengan presente estos sucesos. La bruma de la mañana se alzaba lentamente mientras mi escuadrón se preparaba para la misión. Habíamos estado en el campo durante semanas, y el desgaste se notaba en nuestros rostros. La misión de ese día era crítica. Teníamos que desmantelar un laboratorio de sustancias que operaba en una zona rural, protegida por un grupo delictivo que había demostrado ser implacable. Sabíamos que la inteligencia era limitada, pero el riesgo había sido calculado. La vida de muchos dependía de nuestro éxito. El convoy se movió en silencio, nuestro vehículo blindado cortando la neblina como un cuchillo. La carretera estaba llena de baches y las luces del amanecer apenas iluminaban el camino. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión en el aire se volvía palpable. Había un silencio incómodo entre nosotros, un reconocimiento tácito de que esa podría ser nuestra última misión. El fallecer era una posibilidad constante, y cada uno de nosotros lo sabía. Al llegar a la ubicación realizamos un reconocimiento. El laboratorio estaba ubicado en un viejo granero, rodeado de campos de maíz que se movían con el viento. La vegetación proporcionaba una buena cobertura, pero también ocultaba peligros. Formamos un perímetro y mientras unos se encargaban de asegurar el área, otros se preparaban para entrar. Yo formaba parte del equipo que se encargaría de la infiltración, y el peso de mi equipo parecía más pesado que nunca. Cuando finalmente recibimos la orden de avanzar, el corazón me latía con fuerza. Entramos en el granero, y el ambiente cambió drásticamente. El olor a productos químicos era abrumador, y la oscuridad apenas era iluminada por la luz de nuestras linternas. Las sombras danzaban en las paredes, y lo que encontramos dentro era escalofriante. Mesas llenas de frascos y maquinaria, todo dispuesto para producir sustancias que destruirían vidas. No había tiempo para la reflexión. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Era un disparo. Instintivamente nos lanzamos al suelo buscando cobertura. Las balas comenzaron a volar, y lo que había sido una infiltración silenciosa se convirtió en un caos total. Gritos, órdenes, disparos, todo se mezclaba en una sinfonía de caos. A medida que nos reagrupábamos, vi a uno de mis compañeros como caía. Era un hombre fuerte, un líder natural, y su caída me golpeó como un martillo. ¡Cubrirlo!, grité mientras el resto de nosotros comenzábamos a devolver el fuego. Las balas zumbaban a nuestro alrededor, y la realidad de lo que estábamos haciendo se hacía evidente. Estábamos en medio de una lucha, y cada uno de nosotros estaba peleando no solo por la misión, sino por nuestras propias vidas. El combate se intensificaba. Mientras disparábamos, observé cómo varios hombres de la maña se movían con una precisión mortal. Estaban bien entrenados, y su determinación era evidente. Sabíamos que no retrocedían fácilmente. La lucha se convertía en una danza mortal, con cada uno de nosotros buscando la forma de sobrevivir. En medio del caos logré encontrarme con el líder. Era un hombre corpulento con un rostro marcado por cicatrices,
que reflejaban años de lucha. Nos encontramos cara a cara y en ese momento el tiempo se detuvo. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón. Sin pensarlo disparé. Vi cómo la bala impactó en su pecho y su mirada de sorpresa se convirtió en un vacío absoluto. Cayó ante mí y el eco de su cuerpo contra el suelo resonaba en mi mente. Pero no había tiempo para celebrar. El fuego de esos hombres se intensificó y mi equipo comenzó a sufrir bajas. La adrenalina corría por mis venas y el miedo se convertía en una segunda naturaleza. Nos reagrupamos moviéndonos rápidamente a través del granero, buscando cualquier señal de vida o resistencia. La situación era crítica. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra ellos, sino contra un sistema que había estado en pie durante años. Cuando finalmente logramos asegurar el laboratorio, el silencio era abrumador. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Los gritos de mis compañeros heridos resonaban en mis oídos, y las imágenes del líder caído aún estaba fresca en mi mente. Nos tomamos un momento para evaluar los daños. Habíamos perdido a varios hombres, y la realidad de esta lucha se cercenía sobre nosotros como una sombra. Mientras regresábamos a la base, el ambiente era tenso. La sensación de pérdida se sentía. Habíamos completado nuestra misión, pero el costo emocional era devastador. Cada uno de nosotros lidiaba con la carga de lo que había sucedido. Esta lucha no solo era en el campo, sino también en nuestras mentes. Durante las noches siguientes, el terror de esta batalla regresaba en forma de sueños. Los rostros de mis compañeros caídos y el eco de los disparos se convertían en mis compañeros de cama. La lucha no terminaba con el regreso a la base. Seguía en cada rincón de mi mente. Sabía que esto era lo que habíamos elegido, lo que habíamos firmado al enlistarnos. Pero el costo de esto siempre es más alto de lo que uno puede imaginar. Con el tiempo aprendí que esta lucha no se trataba solo de enfrentar a un enemigo, también se trata de enfrentar hacia uno mismo. La batalla más difícil es la que libramos en nuestra mente, y cada uno de nosotros lleva consigo todas las cicatrices de esas batallas. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión es un recordatorio de que, aunque luchamos por un propósito, el precio puede ser devastador. Mientras miraba a mis compañeros ese día, sabía que todo esto iba a continuar y que nosotros debíamos estar listos para enfrentar lo que viniera. Pero también sabía que cada uno de nosotros lleva consigo una parte de esto, un recordatorio de que la paz siempre tiene un precio y que la lucha nunca es solo física, y que además el vivir día a día con este terror es una constante. Historias de terror de la internet.